Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Salud sin Fronteras, el espacio donde exploramos los grandes desafíos y los avances más sorprendentes en la medicina moderna. Les habla Javier. Y yo soy Laura. Hoy tenemos un tema que a mí, personalmente, me dejó asombrada cuando lo leí. ¿Sabías que hay pacientes con ventilación mecánica que son trasladados a miles de kilómetros en vuelos comerciales? Sí, así como lo escuchas, no estamos hablando de aviones ambulancia, sino de vuelos regulares, de esos que tú y yo podríamos tomar para ir de vacaciones. Y eso es justo de lo que hablaremos hoy, basándonos en un interesantísimo artículo de Veltman y colegas, publicado en la Air Medical Journal, el transporte aéreo de pacientes ventilados a larga distancia en aerolíneas comerciales. ¿Se imaginan estar en un vuelo y que en la parte trasera del avión haya un paciente crítico conectado a un ventilador? Quédense con nosotros, porque vamos a descubrir cómo es posible, qué se necesita y cuáles son los límites de esta práctica cada vez más utilizada. Empecemos por el contexto. Hoy en día, viajar se ha vuelto casi parte de nuestra vida cotidiana, negocios, vacaciones, estudios. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se enferma gravemente en el extranjero? Ahí es donde entran los servicios de repatriación médica. Las compañías de seguros y asistencia médica cubren no solo la atención local, sino el traslado de regreso a casa cuando el paciente lo necesita. Ahora bien, si el paciente es leve o moderado, puede viajar sentado o en camilla, pero si hablamos de pacientes en ventilación mecánica prolongada, normalmente se requiere un avión ambulancia especializado. Estos aviones están equipados como verdaderas UCI volantes, pero el costo es altísimo, unos $6,100 por hora en vuelos intercontinentales. Además, suele necesitar varias escalas para repostaje, lo que aumenta el tiempo de traslado y el estrés para el paciente. Por eso, en ciertos casos, usar un vuelo comercial es una alternativa más económica y, curiosamente, menos traumática en cuanto a aceleraciones y cambios de presión. ¿Te imaginas tener que coordinar un vuelo de línea con un paciente que necesita ventilación continua, oxígeno, monitorización constante y equipo médico especializado? Suena imposible, ¿cierto? Pero en el estudio que analizamos se logró con éxito en 8 pacientes que viajaron distancias que iban desde los 1,700 hasta más de 10,000 millas náuticas. Los pacientes eran casos variados: síndrome de Guillain-Barré, hemorragias cerebrales, tumores, enfermedades degenerativas, entre otros. Algo importante es que estos pacientes no estaban en insuficiencia respiratoria aguda. Debían cumplir criterios estrictos: estabilidad clínica, índice de oxigenación menor a 10, no estar con soporte inotrópico elevado. Además, todos llevaban más de 11 días en ventilación, algunos incluso más de 100 días. Hablemos del equipo. Todo debe funcionar con baterías autónomas, porque en el avión comercial no se permite conectar equipos médicos a la red eléctrica. Imagínense lo que eso significa: llevar ventiladores, monitores, bombas de infusión, succión, incluso un analizador portátil de gases en sangre. En este estudio, usaron, por ejemplo, un ventilador Mallinckrodt Achieva PS, monitores Siemens, bombas Brown, y todo debía ser probado el día anterior al vuelo para asegurar la compatibilidad. Y claro, la fuente de oxígeno es otro gran reto. No se pueden llevar tanques de alta presión, así que depende de lo que la aerolínea provea: concentradores o botellas de oxígeno aprobadas. Los resultados fueron muy positivos. En todos los casos, salvo uno, los vuelos se completaron sin incidentes médicos graves. El único caso trágico fue el de un paciente con tumor cerebral avanzado que sufrió un paro cardíaco en vuelo, pero ya se había consensuado que era un traslado paliativo. En los demás, solo se realizaron ajustes menores en la ventilación según la gasometría, y no se necesitó ningún procedimiento invasivo urgente. Ahora te lanzo esta pregunta: ¿crees que deberíamos transportar más pacientes críticos en vuelos comerciales si esto abarata costos y reduce riesgos? Bueno, depende. Hay claras ventajas: reducción de costos, menos escalas, lo que disminuye el trauma de presión y aceleración, en algunos casos, más confort para el paciente y su familia. Pero también hay limitaciones importantes: rigidez logística. Hay que coordinar el espacio, obtener autorizaciones de la aerolínea y reservar con días de antelación. Limitación en la atención a bordo, espacio reducido, imposible realizar intervenciones complejas, inaccesible para pacientes inestables, con fugas aéreas o enfermedades contagiosas.
Por eso, los autores concluyen que este modelo es adecuado solo para un subgrupo muy específico de pacientes ventilados relativamente estables. ¿Sabías que Lufthansa desarrolló un compartimento especial para estos traslados? Se llama Patient Transport Compartment, PTC. Sí, es como una mini UCI dentro del avión. El PTC ofrece oxígeno de alta presión, electricidad estable, espacio de almacenamiento y privacidad para el paciente. El PTC se ha usado ya en algunos Boeing 7440 y Airbus A340. El costo es mayor que un traslado en camilla convencional, pero sigue siendo menor que un avión ambulancia completo. Eso sí, su disponibilidad es limitada y depende de que la ruta sea operada por estos aviones. Si estuvieras en el equipo médico de repatriación, ¿cuál sería tu mayor preocupación al planificar este tipo de transporte? Lo primero, la selección adecuada del paciente. Luego, la preparación meticulosa del equipo y la composición del personal médico, que debe tener experiencia no solo en UCI, sino en transporte aéreo. Los autores recalcan también la importancia de contar con un plan de contingencia para fallas técnicas y situaciones imprevistas. Y en vuelos largos, llevar un analizador de gases en sangre portátil es clave para ajustar la ventilación en tiempo real. En resumen, el transporte aéreo de pacientes ventilados en aerolíneas comerciales es una alternativa viable y segura para ciertos pacientes cuando se planifica cuidadosamente. Además, representa una oportunidad para optimizar recursos y permitir que muchos pacientes puedan volver a casa de manera más accesible. Y te dejamos esta pregunta final. ¿Te sentirías tranquilo viajando en un vuelo con un paciente crítico en la misma cabina? ¿Crees que este modelo debería expandirse más en el futuro? Esperamos tus comentarios. Y recuerda, en la medicina moderna, la logística es tan importante como el tratamiento. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salud Sin Fronteras. ¡Hasta luego! Hasta la próxima, y que sus vuelos sean siempre seguros y saludables.